Un cordial saludo para todas las personas que a partir de este momento se conectan en este Facebook Live que comenzamos desde las plataformas de periódicoeldiario.com, las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y el canal de El Diario TV en YouTube. Como siempre, con los temas que consideramos importantes para la región, para el departamento, para el mismo país. Como nos alegra muchísimo contar en cada uno de estos contactos con invitados muy especiales para abordar temas que interesan a la comunidad por muchas circunstancias. Hoy tenemos como invitado a Mauricio Reyes Camargo, ex defensor, acabó de dejar la Defensoría del Pueblo en Boyacá el pasado 31 de diciembre, creo que fue el pasado 31, los últimos días de diciembre, después de 4 años de gestión. Mauricio Reyes, la ciudad de Tunja, la ciudadanía de Tunja lo recuerda principalmente por su paso por el Consejo Municipal. Fue elegido en las elecciones de 2011 como concejal para el periodo 2012-2015 y después pues, se constituyó en defensor del pueblo en Boyacá, un cargo muy importante en un momento de coyuntura muy especial del departamento y del país, sin lugar a dudas. Ese periodo entre 2016 y 2020 es un periodo muy interesante en la historia, como todos los periodos interesantes de la historia de este país. Y bueno, y como defensor del pueblo, pues la experiencia profunda con relación a la problemática de la gente en todos los rincones del territorio. Invitamos a Mauricio Reyes varias veces a hablar en el ejercicio como defensor del pueblo, pero no era como la oportunidad, porque entre otras cosas el defensor del pueblo nacional es el que lleva todas las vocerías. El protagonismo de los defensores a nivel regional es más bien operativo, muy de trabajo, no de tanta pantalla, etcétera. Pero esa experiencia de Mauricio Reyes al frente de la Defensoría del Pueblo en Boyacá no puede pasar desapercibida para comentarla, para que conozcamos cosas de lo que sucedió en ese trabajo, porque de eso depende también la proyección hacia adelante de la institución y de cómo están las cosas en la defensa de los derechos de la gente en este periodo tan difícil que ha sido un proceso, primero un proceso de paz, de la negociación, con el perfeccionamiento de los acuerdos de La Habana, la puesta en marcha de los mismos, después la actitud política a partir del gobierno de Duque, lo que ha sucedido en el último tiempo, lo que pasa en Boyacá con el conflicto, porque Boyacá no es ajeno al conflicto armado, sin lugar a dudas. Aquí podemos decir lo que queramos, pero hay zonas del territorio de Boyacá que son muy complicadas, el norte de Boyacá con las secuelas de la presencia de los grupos guerrilleros, el oriente del departamento con la presencia de los grupos paramilitares, el occidente del departamento con los conflictos que todavía se dan, que siguen en algunas dimensiones con la minería de las esmeraldas, la situación de Puerto Boyacá, la cotidianidad de la gente alegando sus derechos en salud, por ejemplo, los muchachos en la universidad, lo que sucedió en estos últimos años con el movimiento estudiantil, en fin, todas estas cosas que vale la pena como comentarlas. Doctor Mauricio, un cordial saludo, muy buenos días, muchas gracias por aceptar la invitación. Pedro Saúl, un muy buen día para usted, para sus compañeros, compañeras de trabajo y para todos y todas las personas que hoy están conectadas en su programa del periódico reconocido El Diario. Muchísimas gracias por tenerme en cuenta, por invitarme nuevamente, y para mí de verdad que es un gusto estar nuevamente frente a usted y a toda la población. Pues qué bueno. Yo quisiera primero, he pensado mucho en usted, en el papel, primero como concejal. Yo pienso que el ser concejal del pueblo más pequeño o de la ciudad capital más grande, o en todo caso, ser elegido es un gran honor. Usted fue elegido concejal en Tunja
Y ese paso me imagino que le dio ante todo el conocimiento y el contacto directo con la gente para después desempeñarse como defensor del pueblo. Hablemos como de esa conexión entre el Consejo y la Defensoría del Pueblo, esa experiencia. Comencemos con eso, me parece. Vale. Digamos que todo ese servicio social que uno hace, eso es porque lo lleva. Eso no nace de un día para otro. Digamos que siempre tuve la vocación de ayudar a la gente. Además porque vengo de un hogar muy humilde. Todos en Tunja me conocen quién es mi madre, quién es mi padre, personas, mi padre que en paz descanse, personas muy trabajadoras, humildes, luchadoras, que lograron sacar a sus hijos adelante, y entonces vimos ahí las necesidades de la gente. Eso me parece que es el punto de partida para que a uno le guste el servicio social y por lo menos se pongan los zapatos de quienes sufren una necesidad. Eso no es de un día para otro, eso es muy complicado. A veces uno dice, oiga, pero ¿por qué este mandatario, este gobernante, digamos, un presidente de la República? No estoy hablando si estoy hablando en general, cualquier presidente de la República. Dirá, ¿por qué no se apiade de que efectivamente no tenemos trabajo, no hay fuentes de empleo aquí en el municipio de Tunja, en el departamento de Boyacá? Pues es fácil la respuesta. Pues no se apiade ni le nacen las cosas porque de pronto ellos nacieron en unas ilustres familias donde nunca les faltó absolutamente nada y por eso es difícil comprender la situación de la población. Entonces uno por eso, yo veo en ellos a veces la justificación lógicamente injusta, ¿por qué no trabajan al respecto de esa problemática, ¿no? Y así en las demás problemáticas. Entonces, digamos que la vocación de servicio social, eso es va evolucionando, pero uno tiene que traerla. Digamos que Pedro Esaú, yo quiero solamente quitarle 30 segundos para decirle, recuerde su merced que para yo lanzarme al Consejo de Tunja, fue algo que yo sentí. Yo trabajaba en la gobernación de Boyacá, en carrera administrativa, ganando un salario bueno. Digamos que estaba en un confort donde había una estabilidad laboral importante. Sin embargo, dejé todo eso atrás porque sentí que yo soy una persona muy creyente y sentí que Dios me indicaba el camino. Y uno lo que tiene es que seguir el camino si está convencido de lo que uno quiere, y renuncié a todo ese confort laboral, a esa estabilidad económica y me lancé a una aventura que no tenía una seguridad de absolutamente nada y fue cuando el 2011, como su merced lo dice, me lancé a al Consejo de Tunja y afortunadamente y gracias al favor de la gente pues salí electo concejal 2012-2015, sí señor. Y digamos que allí me encontré con una realidad también muy diferente, una realidad mucho más amplia de necesidades, una realidad que hoy la misma sociedad con el problema del coronavirus la desnudó. No son uno o dos problemas, son muchísimos más. Nosotros somos muy vulnerables. Esta pandemia simplemente nos puso en descubierto la vulnerabilidad y el riesgo en que está toda la sociedad. Yo diría que el confort que tiene la población es de un 20%, los demás estamos en unos problemas económicos tenaces, laborales, de salud, de educación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, pues, que falta muchísimo por hacer. Naturalmente. Pues sí, esa experiencia del Consejo pues deja conocimiento profundo de la ciudad para abordar después el tema, no solamente en la ciudad, sino en todo el departamento desde la Defensoría del Pueblo. Hablemos ahora sí concretamente, antes de entrar en lo que fue el año de la pandemia, hablemos de esa experiencia en los 4 años precedentes. O sea, usted estuvo 17, 18, 19 y 20 en la Defensoría. O sea, usted fue nombrado que a comienzos del 17.
El 10 de enero del 17, sí, señor. Del 17, correcto. O sea, le tocó ese periodo como de transición, como cuando el país se entusiasmó, los colombianos nos entusiasmamos con la paz, con ese proceso de reconciliación que significaban los acuerdos de La Habana o que significan los acuerdos de La Habana, toda esa expectativa. ¿Eso cómo fue? ¿Cómo resultó esa experiencia? Hablemos antes del 2020 y le dedicamos un buen tramo al tema del 2020 con la pandemia. Pero antes, ¿cómo fue ese proceso? ¿Qué pasó? Bueno, digamos que la misma Constitución Política de Colombia, al crear la Defensoría del Pueblo, la Constitución la Constitución Política de Colombia del 2011, digamos que, perdón, de Del 90, 1900, perdón. del 91, la Constitución del Perdón, 91. sí, por eso, digamos que la Constitución de 1991 y la Ley 24 del 2011, digamos que fue la que le fijan la ruta a la Defensoría del Pueblo como un ente con autonomía administrativa y financiera, con un representante legal propio, para que fuera una institución, aunque del Estado, no fuera una entidad de gobierno, sino una entidad neutral que velara por los derechos humanos y los derechos fundamentales de toda la población de manera neutral. Entonces, digamos que ahí parte la obligación de la Defensoría del Pueblo para poderse con autoridad moral de exigir, requerir a todas las instituciones para que hagan lo que les toca, simplemente, para que hagan lo que les obliga la Constitución y la ley. Digamos que lo tortuoso que fue el Acuerdo de La Habana entre el gobierno y las extintas guerrillas de las FARC-EP, pues digamos que puede tener sus falencias, pero todos tenemos que alar para el mismo lado y hacer que esa paz sea efectivamente estable y duradera como el mismo documento lo dice. Por esa razón es necesario que todos estemos alrededor de esa paz para entregarle un escenario de un mejor bienestar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Eso me parece que es la obligación de todos. Digamos que aquí en Boyacá, la fortuna, para mí, Pedro Esaú, fue una bendición haber pertenecido a la Defensoría del Pueblo, haber tenido la oportunidad de trabajar en esta linda institución, porque primero conocí toda la problemática de todo el departamento, los rincones donde el Estado pareciera que no existe. La mayor satisfacción era esa actitud de las personas allí esperando una respuesta del Estado. Y las necesidades son muchas. Era necesario articularnos con todas las instituciones con el propósito de sacar adelante una serie de procesos importantes en procura del mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Las problemáticas de minería son impresionantes. El problema de tierras, digamos, de la titulación de las tierras, también es impresionante. Nuestros campesinos no pueden ni siquiera acceder al sector bancario porque no tienen la propiedad de la tierra que llevan explotándola o posesionándola, cuidándola 50 años. Y de generación en generación se ha pasado y no hemos sido capaces de titular las tierras del campesino. Eso me parece que es un problema importante aquí en el departamento de Boyacá. La violencia intrafamiliar, digamos que estaba arraigada, pero ahora con la pandemia la desnudó peor. Digamos que el abuso de niños, niñas y adolescentes es un tema también importante. Hemos avanzado en las dos problemáticas, pero nos falta aún mucho, porque cada día la problemática, tal vez por esa cultura machista que nos colocaron dentro de nuestra naturaleza,
hace que cada día sea peor. Digamos que el conflicto armado aquí sí existió, no como lo dicen a nivel nacional, que aquí no hubo conflicto armado, y aquí sí hubo conflicto armado, y hablemos especialmente de las provincias de Valderrama, Gutiérrez Norte y la provincia de La Libertad. Efectivamente, allí hubo conflicto armado, la toma del Espino, el caballo bomba. Digamos que allí el Estado no hacía presencia durante unos 20 años o más hacia atrás. Digamos que allí estaba gobernado todos estos municipios, o la mayoría de estos municipios, por grupos al margen de la ley. Y todavía eso persiste, digamos, con el acuerdo de paz se desmovilizó la FARC-EP, y llegan otros grupos a ocupar ese territorio. Entonces, allí causan también un problema y un drama a la población. Digamos que aquí la educación también, allí hay algunos inconvenientes muy importantes. Con un niño, nosotros decíamos en la Defensoría del Pueblo, con un niño o una niña desescolarizado ya es un problema. Con una niña en estado de embarazo, de colegio, también es un drama, y con eso toca trabajar. Y era necesario articularnos absolutamente todas las instituciones con el propósito de sacar adelante. No cada institución por su lado, porque eso es lo que uno observa, que cada institución desde su propia perspectiva, desde su propia manera de ver las cosas, trabaja en determinada solución y no la logra. Y no la logra porque tal vez necesita de las otras instituciones para, digamos, coordinar una solución más pronta y efectiva. Y nosotros desde la Defensoría, con la Procuraduría, debo reconocer el trabajo del doctor Orlando Cuervo, que hicimos un trabajo bien importante, digamos, uniendo a todas las instituciones para trabajar en pro del beneficio de la gente, que así es que se debe trabajar, no llegar como somos un ente de control que forma parte del Ministerio Público, entonces sentirnos de que nosotros somos una institución que puede convocar a todas las instituciones y a la población con el propósito de buscar una solución entre todos, porque puede hacer que esa institución esté trabajando de una manera, pero no tenga claridad en el camino a seguir para buscar la correcta solución. Entonces, digamos que todas esas problemáticas, la problemática de aquí hay fuentes de empleo. Aquí en Boyacá las únicas fuentes de empleo son, digamos, la agricultura, la ganadería, pero en pequeña escala, la minería, el comercio informal, el comercio formal, pequeño comercio, que cada día está más vulnerable. Entonces, digamos que las fuentes de empleo aquí son las instituciones del Estado, y pare de contar, hasta ustedes mismos, el periodismo, les toca con las uñas trabajar, y ustedes cumplen en esta sociedad un papel muy importante. Visibilizar las problemáticas es quizá lo más importante. Si no las visibilizamos, sino que permanecen allá ocultas, no va a haber solución ni respuesta a esos problemas. Por eso es que vale la pena, Pedro Esaú, que se siga trabajando en ese sentido. En todas estas, son apenas unas problemáticas que nosotros consideramos que quedaron, que son fuertes aquí en el departamento de Boyacá. Mauricio, usted acaba de nombrar unos temas que le impresionaron sin lugar a dudas, el embarazo de adolescentes, la violencia intrafamiliar, el drama del desempleo, la informalidad, el rebusque. Pero describamos unos 3 o 4 casos que le hayan impresionado en el ejercicio de su trabajo en los 4 años como defensor del pueblo en Boyacá, en el territorio boyacense. Yo no sé si por zona, por ciudad, por circunstancia, por personas. Hablemos de esas experiencias que a veces se olvidan o a veces pasan desapercibidas.
Mire, Pedro Esaú, voy a contar algo que me quedó aquí en la mente y que vale la pena seguir trabajando al respecto. Yo llevaba, apenas me estaba desempollando en la Defensoría del Pueblo, yo llevaría por ahí unos 2 meses y ocurrió un feminicidio aquí en la ciudad de Tunja. Y entonces las autoridades convocan a un Consejo de Seguridad de manera urgente, extraordinario. Y entonces convocan a la Defensoría del Pueblo y yo asisto al Consejo de Seguridad Extraordinario Municipal por un feminicidio que hubo por allí en el barrio, si no estoy mal, Santa Lucía. Yo era de mis primeras reuniones, me siento con todas las autoridades en el Consejo de Seguridad y la dinámica, digamos, es que cada una de las autoridades socialice, expresa el conocimiento que tiene con respecto a ese caso. Ese caso estaba documentado en la fiscalía, en las comisarías de familia, la policía también sabía, todo el mundo, digamos que sabía que el victimario acechaba a la expareja, que tenía una restricción, que había sido desalojado de la casa, que la vigilaba desde la esquina, que por WhatsApp la insultaba, la trataba mal, que la llamaba por teléfono, que cuando la veía en la calle le hacía escándalo. Mejor dicho, no debería uno tener más de un dedo de frente, Pedro Esaú, para saber que esa señora estaba haciendo curso para ser víctima de un feminicidio o de un homicidio. O sea, la señora finalmente la mató la expareja y nadie hicimos nada. Los expedientes quedaron allí en la mitad del camino, a pesar de que todo estaba allí documentado, de que no era difícil ver que esa señora iba a ser asesinada. Me fui, de verdad, tengo que confesarlo, desilusionado. Allí ya aún, a pesar de que era mi primer consejo de seguridad, allí yo también coloqué las constancias, que todas las instituciones conocían el caso, que la policía seguramente le faltó, que la fiscalía seguramente le faltó, que la comisaría de familia seguramente también le faltó algo. El trámite no termina con una simple medida, el trámite hay que hacerle seguimiento, se debe tener un equipo psicosocial con el propósito de mirar cómo se aborda de manera integral. Si hay menores de edad, también mirar a ver el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cómo es que restablece los derechos de los menores. Me fui muy triste para la oficina, más que triste, preocupado, y reuní inmediatamente a mis compañeros, 6, 7 compañeros allí, les dije, mire lo que me pasó y les conté la experiencia, Pedro Esaú. Todos sabíamos, no, la Defensoría no, pero los demás instituciones sabían que esa señora iba a ser asesinada y nos faltó hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Y empezamos a hacer algo que se llamó la Mesa de Mujer y Género. Era primero tratar de accesar al sistema de mujeres en riesgo por violencia intrafamiliar. Era necesario tener los permisos para poder accesar. El Instituto Colombiano, perdón, el Instituto de Medicina Legal, en cabeza del doctor Álvaro, nos prestó toda la colaboración, porque Medicina Legal casi que es la primera institución que conoce la violencia de primera mano, porque allí llegan a que le hagan un examen de medicina legal las víctimas. Y ellos mismos colocan ahí en su formato si es de alto riesgo, si es de bajo riesgo o mediano riesgo. Entonces nosotros empezamos a calificar cuáles eran esos casos de alto riesgo para hacerle seguimiento, y los trajimos a la mesa e invitamos a las instituciones. Quiere decir que
al principio eran 6 muchachos, 6 compañeros y compañeras de la Defensoría del Pueblo, pero posteriormente, digamos que estaban en esa mesa todas las instituciones que formaban parte o que fueran respondientes en la violencia intrafamiliar. Entonces allí estaba la policía que empezó e hicimos un buen trabajo, estaba las comisarías de familia, estaba la alcaldía de Tunja, estaba medicina legal, estaba la fiscalía, estaba la procuraduría, estaban todas las instituciones y empezábamos a revisar el caso y le colocábamos un defensor público a la víctima, un defensor de víctimas para que la representara en el proceso penal, porque es que una víctima también se siente allí desprotegida. El abogado defensor del victimario pues llega con abogado, digamos, el indiciado llega con su abogado, Sí. Y la víctima llega solita. Puede ser que la fiscalía también la esté defendiendo, pero digamos que la fiscalía cumple otro rol. Muchas veces se observan unas cosas que uno no concibe, que tratar de conciliar algo inconciliable, porque ustedes saben que esto del maltrato, eso no tiene conciliación. Y entonces, digamos que como estábamos en la mesa todos, las autoridades, pues cada cual sabía qué le faltaba. Y colocábamos el compromiso y en 8 días nos volvíamos a reunir para mirar los compromisos que faltaron y así logramos crear esta mesa de seguimiento a las personas víctimas de violencia intrafamiliar y de género, haciéndole seguimiento y bajándole ese riesgo, prestándole con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que interviniera con relación a los menores. No se trataba de arrestar a los victimarios ni que la fiscalía o la judicatura los condenara, no se trataba de desunir las familias, se trataba de evitar un feminicidio o un homicidio generalmente, y se trataba de que enseñarles a la pareja a que pudieran vivir en paz. ¿Con qué? Pues dándole la atención psicológica y psiquiátrica que requiere, porque un maltratador está enfermo, no hay duda. Una persona que maltrata está enferma y necesita de una asistencia psicológica o psiquiátrica, y es necesario dársela. No era para separar a las familias, sino para otra vez como restablecer la familia, el hogar, y que pudieran vivir en paz y que le dieran un ejemplo importante a los niños. Un niño que ve que hay maltrato, pues aprende el maltrato. Eso lo dicen los psicólogos y los estudios que por montones hay. Esa me parece que fue una experiencia. Posteriormente, como fue un éxito ese seguimiento a esa mesa, espero que siga. Yo creo que sí, porque espero que siga. Después nos solicitó Sogamoso, el personero de Sogamoso en ese momento, el doctor Isaías Palacio, nos solicitó que la instaláramos allí. La instalamos en Sogamoso, que también es uno de los 5 municipios de más alto riesgo en violencia o índice de violencia intrafamiliar. También está Aquitania, que por cuestión del consumo de licor, allí la violencia es fuerte también, intrafamiliar, muy fuerte. También lo hicimos en Duitama, que también es muy fuerte, y lo hicimos en Chiquinquirá, que también es muy fuerte. Nos quedó pendiente Samacá, que es un municipio también con alto índice de violencia intrafamiliar. ¿Y Puerto Boyacá? Eso fue una experiencia buena, pero como su merced me pregunta otra, sí. Mire, otra tristeza. Sí. No voy a decir para no estigmatizar, allí en la Defensoría aprendí a ser prudente, pero muy imprudente cuando toca. Si tocaba hablar duro, tocaba hablar duro. A veces usted lo sabía en algunas reuniones, que si tocaba hablar fuerte a un mandatario, pues tocaba, porque siempre con respeto, ¿no? Siempre con respeto,
que eso fue lo que nos indicó el doctor Carlos Alfonso Negret Mosquera, que ustedes saben que aquí en Colombia hizo uno de los mejores trabajos en la Defensoría del Pueblo. Siempre con respeto, pero hablando fuerte, hablando la verdad, hablando las cosas como son sin ponerle arandelas. En una provincia del departamento de Boyacá, fuimos a precisamente hacer estas jornadas. Otra cosa que hicimos fue las jornadas descentralizadas, es decir, llevamos los servicios de la Defensoría del Pueblo a la región, que es donde debe estar. A mí, digamos que el escritorio no me gusta. A mí me gusta era estar allá, caminando por los territorios, estando con la gente. Allá es donde debe estar la Defensoría del Pueblo. Eso digamos que también fue el ejemplo del defensor anterior, estar en el territorio donde el Estado no está. Y allí pasa en el tema de violencia intrafamiliar, Pedro Esaú. Es un tema triste, pero que es necesario. Nos faltó un tiempo más para poder cristalizar algunos objetivos importantes. Allí el miedo devora a la gente y allí no denuncia. Allí los funcionarios que les corresponde tramitar estos procesos los tramitan de otra manera. Por ejemplo, venga, hablen. Imagínense un abuso sexual a menor, que venga, ¿cómo solucionamos? ¿Cómo solucionamos si es un delito? Eso no tiene conciliación. Sí. ¿Cómo solucionamos? Y la violencia intrafamiliar tampoco tiene conciliación. Entonces, que vengan, ¿cómo solucionamos? Y así digamos que es la dinámica, pero por el miedo que hay la gente. Porque los victimarios tienen un poder importante en esas regiones y entonces intimidan a las familias para que no denuncien. Y muchas veces, Pedro Esaú, eso le da a uno tristeza. Los abusos siguen a pesar de ser conocidos. Los abusos a menores. Eso, digamos que le da a uno fuerte. Cuando nosotros íbamos a territorio, las personas se nos acercaban para hacer ver a los demás que estábamos hablando de otra cosa. Y me contaban era precisamente eso. Y entonces yo después tomaba apunte, no delante de la persona que me estaba indicando los antecedentes, para ir a revisarlos allá en la comisaría y en la fiscalía, para ir a revisarlos y darle el impulso que requería. Pero la persona se acercaba pidiéndole a uno el favor. Es que eso no es favor, eso es una obligación de todas las instituciones, hacer lo que, lo que dice la Constitución y la ley, Pedro Esaú. La gente hoy en día, la gente más humilde, la gente de la región, a uno le da tristeza eso, que llega a las instituciones a pedir favores. Y los funcionarios, y lo más grave es, está bien que pida favores porque digamos que es nuestra sencillez, nuestra humildad. Y además así se debe hacer. Pero lo más grave es que los funcionarios piensan que efectivamente están haciendo un favor, sin darse cuenta que para eso es que les están pagando, para que cumplan con lo que les corresponde. En conclusión, Pedro Esaú, esa problemática violenta aquí en el departamento. Y contra ese flagelo tenemos que seguir adelante. Claro. Muchos, sobre todo en la región, a veces no se sabe ni el trámite el trámite que se le debe dar a un caso de estos. Ni siquiera se conoce el trámite. Yo me acompañaba de los penalistas y de los defensores públicos de mi regional, y logramos asesorar a la gran cantidad de personas en territorio para que se hiciera, y le hacíamos seguimiento. Pero bueno, con eso tenemos que seguir. La violencia intrafamiliar y el abuso de menores, me parece que es un flagelo que tenemos que trabajar muy fuerte. La discriminación, aquí también hay otro tema que se nos ha olvidado, pero sí, también es necesario
digamos que se empezó a desnudar Pedro Esaú, tal vez por la confianza que empezó a tener la gente con la Defensoría del Pueblo, y nos empezó a decir la discriminación que existe de género. Ese me parece que también es un tema bien importante. Estamos en pleno siglo XXI y la evolución de nuestra mente tiene que ir más allá. Hoy una persona transgénero, una persona que tenga una orientación sexual y género diverso, el Estado está en la obligación de ponerle al servicio todo su aparato en procura de reivindicar sus derechos. Y aquí aún, ¿por qué no se muestran ellos a veces? Porque es que la discriminación es muy fuerte. Dura. Sí. Es muy fuerte. Y entonces por eso no se muestra, porque el Estado no les da garantías de poder vivir en una sociedad donde quepamos todos. Ahí también trabajamos bien, trabajamos con las plataformas feministas, trabajamos con todas las organizaciones defensoras de derechos de la mujer, trabajamos fuerte allí, pero falta aún muchísimo más. Sin duda. Oiga, miren, se nos ha ido el tiempo escuchando esta historia y podríamos quedarnos aquí toda la mañana hablando de estos temas. Qué magnífico poder hacer conocer todas estas experiencias que van acumulando situaciones y circunstancias para de veras llegar a defender los derechos de la gente. Pero obviamente no abusamos del tiempo ni del suyo, ni de nuestro, no abuso ni del tiempo suyo, ni de los que nos ven a esta hora. Yo quisiera que habláramos ahora sí sobre el tema de lo que fue el año de la pandemia, este primer año que fue tan complicado, los temas de salud, los temas de movilidad, el trabajo, la angustia de la gente por el confinamiento, los problemas psicológicos, en fin, de esas cosas que a lo mejor se van olvidando o están ahí latentes y van a tener consecuencias peores en adelante. Nadie sabe si la crisis va a ser peor, uno diría que sí, la económica va a ser peor. Bueno, todas estas cosas. ¿Cómo fue el año de la pandemia, defensor? Mire, Pedro Esaú, yo pienso que todo lo debemos de recibir desde un punto, desde un escenario positivo. Esta pandemia fue muy fuerte y nos ha hecho mucho, fue muy fuerte, no, es muy fuerte, sí, y nos ha hecho muchísimo daño, pero nos ha servido para desnudar todas las falencias que tiene el Estado en relación con la prestación del servicio público. Aquí hay problemas laborales. Digamos que esto nos confinaron 15 días y descubrimos que el 80% o más de la población estamos en una condición vulnerable porque vivimos es del día a día. Así de sencillo. Uh-huh. Hasta los grandes negocios prácticamente quebraron. Digamos, los comerciantes se vieron muy afectados a pesar de tener un almacén, una tienda próspera, digamos que tienen dificultades. Eso quiere decir que estamos muy vulnerables en ese sentido porque las fuentes de empleo son mínimas, no hay otra a que dedicarse. Digamos que insisto en que las únicas fuentes de empleo que hay en nuestro departamento son las instituciones del Estado, no más. De resto, mire, ni la minería. Fíjese lo de los bariqueros o guaqueros, sí, o mineros de subsistencia o como los queramos llamar. Dese cuenta, peleando ellos allí porque los permitan trabajar y el mismo Estado con sus leyes, hay leyes inhumanas. El mismo Estado, digamos que la única solución que ve la agencia, ahora sí, digamos que uno viendo las cosas, pues las puede decir de manera más franca. Por ejemplo, digamos que la Agencia Nacional de Minería con la ley de minas, digamos que casi que todos los derechos, o todos los derechos sin exagerar, todos los derechos son, digamos, para los dueños de los títulos.
y las personas que vivían durante 20, 30 y 40 años allí o más de la minería, pues digamos que quedaron out, no tienen Sí. ninguna clase de derecho. Y la única solución es el desalojo. Contra eso peleábamos duro y me parece que desde la Defensoría lo que hicimos fue crear una necesidad para que esas leyes se modifiquen. Porque es que en Bogotá, en Bogotá, la Agencia Nacional de Minerías entrega los títulos allá en un escritorio sin conocer el territorio. Y cuando llegan los titulares y ven la realidad que hay 500, 600 familias trabajando en las minas durante 30, 40 y 50 años, y eso fue lo que les entregaron a ellos. Fíjese la contradicción que existe en esos títulos. Llegan a explotar un territorio amparados con el título que les da la ley, y cuando se encuentran es con una realidad que hay 600 familias allí trabajando en ese mismo territorio que le entregó la Agencia Nacional de Minerías a unas personas. Yo no desconozco, claro, desde ningún punto de vista nos oponemos a ese trámite, pero es que las otras personas también tienen derecho. ¿O dónde está el derecho al trabajo? Todos tenemos que caber. Entonces era necesario hacer una modificación, y a lo último de, digamos, este año, con esta problemática, sobre todo la última, que fue fuerte, digamos que yo creo que nosotros de alguna manera influimos, Pedro Esaú, que los titulares comprendieran que era necesario también trabajar con los mineros tradicionales, con los mineros de subsistencia, con los bariqueros, con los guaqueros. Con todos ellos era necesario trabajar porque todos son seres humanos. Y la Constitución ampara a todos los seres humanos. Entonces era que humanizar la norma. Yo inclusive muchas veces lo dijo ante la viceministra de Minas, tal vez, o los ministros que venían aquí virtualmente, casi no venían, casi no vienen. No vienen. Lo decía, primero todo este tema de que expedir esos títulos desde un escritorio, eso me parece que no está bien. Es necesario que ellos conozcan qué es lo que van a entregar. Pero digamos que los titulares fueron conscientes, y en eso debo resaltarlos a ellos, que fueron conscientes que efectivamente era necesario brindarles el apoyo a esta población. Y ellos eran los que presentaban la solución. Imagínense, Saúl, para terminar y para no abusar de nuestros personas que nos ven, les voy a contar la última reunión sin nombres porque de pronto se molestan. Sí. Nosotros con la Procuraduría convocamos a las partes. ¿Cuáles eran las partes? Pues los titulares los dueños de los títulos. De los títulos. Y todas las autoridades. Y se paran los dueños de los títulos y dicen, mire, nosotros estamos de acuerdo con los mineros tradicionales, bariqueros, guaqueros, con los mineros de subsistencia, como los queramos llamar, ¿no? Estamos de acuerdo. Y queremos entregarle la tierra para que ellos la laven, que es lo que están exigiendo ellos. En el caso del occidente, lo que pasó hace 2 meses. Sí. Ellos están exigiendo. Pero ustedes, autoridades, permítanos entregarla, porque ustedes no nos permiten entregar la tierra para que ellos la laven. Entonces ellos mismos son los que estaban dando la solución, pero le pedían a las autoridades que dieran los permisos, porque esto, por lo otro, esta limitación, por todas estas cosas no se puede. O sea, miles de trabas cuando ellos traen la solución. ¿Cuánto tiempo gastamos nosotros para que ellos reconocieran o ellos aceptaran que era necesario también respetarle los derechos a esta gente que desde
20 o 30 o 40 años viene trabajando la tierra allá, lavando lo que le sobra a las empresas para buscar una chispita. Yo no sé cómo la encontrarán, pero finalmente viven de eso. Dios es boyacense, nos ayuda a todos y no sé cómo, pero nos saca adelante. Y entonces venían los titulares con la solución y las autoridades no les dábamos las facilidades. Pues ese día me tocó pues levantarme y decir, pero mire, por favor, están ellos trayendo la solución, ¿cómo no va a haber? No, pero es que la norma, es que la ley no está por encima de la Constitución Política de Colombia, ni por encima también de lo que dice cómo debe interpretarse la Corte Constitucional en su sabia jurisprudencia. Es necesario humanizar la norma para ponerla al servicio del ser humano. La norma no está por encima del ser humano. Ese fue uno de los cambios de la Constitución del 91. La norma está por debajo, la norma debe estar al servicio del ser humano. Entonces, interprete usted la norma. Aquí no necesita ni siquiera que haya cambios ni reformas legislativas, sino que haya una interpretación humana, sensible de la norma para aplicarla al ser humano. Y efectivamente, ahí aparecieron después las soluciones y espero que en los próximos días eso ya esté solucionado porque el tema estaba allí candente, pero me parece que fue una linda experiencia. Digamos que claro, yo le doy gracias a Dios que me dio esta bendición de vincularme a la Defensoría del Pueblo. Fue una experiencia bien bonita, estar al lado de la gente, trabajar con la gente. Siempre lo hice con respeto, exigiendo a las autoridades. Ellos lo saben, por eso tuve muy buenas relaciones con todas. No se trataba de ponernos a pelear, sino luchar no entrar a confrontar, sino empezar a unir esfuerzos para trabajar por la gente, que finalmente para esos que nos pagan. Entonces, eso lo repetí 50,000 veces mientras estuve en la Defensoría del Pueblo, para esos que nos pagan, para que trabajemos por la gente. Es que el Estado está al servicio de la gente, nosotros no somos los jefes de la gente, el Estado está al servicio de nosotros, la gente son nuestros jefes, son los que eligen. Entonces, ese cambio va a ser complicado que lo sigamos entendiendo, pero algún día tendremos que entender que quien está detrás de una ventanilla entienda que está prestando es un servicio, está cumpliendo con una obligación legal y constitucional para ponerlo al servicio y en beneficio de la gente. Eso me parece que sería un buen comienzo. Mire, Pedro Esaú, su merced se equivocaba en decir de que aquí nos pudiéramos estar toda la mañana. No, meses hablando de todas las problemas. No hablamos ni siquiera del problema de salud. No, el problema de salud, claro, que es un problema bien complicado. La pandemia hay que cogerlo por donde es. Nosotros no estamos preparados para eso. Seguramente cuando termine la pandemia, nuestro sistema de salud, que digamos que no tiene la capacidad de respuesta para esta pandemia. Bueno, casi que ningún estado del mundo la tuvo, y menos nosotros que estábamos bien. Eso sirvió para fortalecerla de alguna manera un poco. Seguramente cuando pase la pandemia, nuestro sistema de salud va a quedar un poquito mejor. Eso espero. La CPS también fue complicado con ellos, pero después entendieron que tocaba era trabajar, o si no, que la saquen del sistema. Convocamos también a la superintendencia para que hiciera también lo que le correspondiera, exigiera que digamos que no permitiera que las CPS abusaran de la gente, como todavía algunas de ellas lo hacen, ¿no? O sea, eso no podemos desconocer, que hay algunas que tratan de prestar un servicio, no tienen la capacidad, pero tratan de prestar un servicio más o menos acorde, pero hay otras que, válgame Dios, no entiendo la superintendencia, con la cantidad de quejas, con la cantidad de procesos, no entiendo cómo permanecen todavía en el sistema. Eso me parece que vale la pena ahondar y seguir trabajando en ese tema. Pues sí, mire, nos podemos quedar aquí mucho tiempo en este oficio.
de evaluar las circunstancias. No hemos hablado de muchas cosas, pero yo quisiera agregar sobre el tema de la minería, eso está pendiente de solución, lo que planteó el año pasado, lo que pasó con la minería el año pasado. En el carbón tuvimos 30 y pico de accidentes con más de 50 víctimas que murieron debajo del socavón en el carbón térmico, un problema bien complicado. Y 4.000 personas o 5.000 personas en el occidente de Boyacá, más otras cosas, sin hablar del problema petrolero en Puerto Boyacá, la explotación petrolera, los impactos ambientales y toda esa cosa. Bueno, en fin, yo quisiera terminar, Mauricio, con una reflexión. Esta experiencia que usted adquirió en la Defensoría del Pueblo, su paso por el Consejo, todas las cosas, es una experticia que se ha acumulado como patrimonio suyo, pero también que debe seguir al servicio de la gente. Va a ser, va a ser política, va a ser ¿cuál es su perspectiva? Porque aquí estamos acostumbrados a que las cosas pasan un poco y la experiencia de la gente, el conocimiento de la gente se va perdiendo, no se usa y me parece que aquí hay casos muy similares que terminan en que las figuras se desvanecen y toda esa experiencia adquirida, todo ese conocimiento apropiado se pierde porque no se puede volver a poner al servicio de la gente. ¿Usted piensa seguir en el tema? ¿Qué va a hacer de su vida? Pedro Esaú, no le entendí la última partecita, Sí, no, pues pero le entendí, sí. pero efectivamente le comprendí cuál es la intención de la pregunta. Mm, yo quería terminar el diciembre, lo confieso, quería terminar el diciembre, digamos, porque digamos que la experiencia en la Defensoría, y usted sabe que aquí la cosa política es tenaz, y entonces, sin embargo, era optimista de terminar en diciembre, no salir como salí, pero o sea, como la forma, no era la forma, ¿no? Yo considero que exigir y amenazar para que uno presente una renuncia, digamos que no es la forma. Yo en la Defensoría del Pueblo presenté 4 veces la renuncia. Cuando hay crisis, pues uno la presenta para dejar en libertad al nominador a que reorganice su grupo de trabajo, y eso es correcto. Pero que, digamos, que me ordenen a mí, y lo digo porque ya todo el mundo lo sabe, que me ordenen a mí el día anterior organizar 3 reuniones, una en el puente Boyacá además, cuando digamos teníamos el problema ya de occidente de Boyacá, que inclusive le sugerí a través de la asesora que estaba coordinando la reunión aquí en Tunja, le sugerí que le propusiera al defensor que nos acompañara a esa reunión del lunes 30, creo que era, el lunes 30 en Maripí, con el propósito de llegar a un acuerdo, que me parece que era algo espectacular, que con esa problemática que existía allí, llegar al defensor del pueblo allí en medio de esa crisis, pues me parece que era algo importante, algo impactante, algo bueno para la Defensoría del Pueblo. No, que la quería en un sitio emblemático en el puente de Boyacá. Y después me envían un audio que por favor enviara la renuncia, o si no me declaraban insubsistente, que por favor enviara la renuncia para evitarnos el tema de la insubsistencia, y me lo dejan por audio. Yo en ese momento estaba redactando mi renuncia normalmente, yo la iba a presentar después de organizar todas esas reuniones, 3:30 de la tarde en el puente Boyacá, con todo ese esquema de seguridad como si, bueno, importante, y todo, que no quedara detalle al azar, y empezaron con la cosa de la renuncia. Y después, cuando yo estaba redactando la renuncia,
me dejan el director de talento humano, me deja en mi celular un audio diciéndome, en otros términos, que por orden del defensor y el secretario privado, tengo que presentar la renuncia o si no me declaran subsistente. Pues eso me dolió. Eso no, que porque el día de mañana va el defensor a posesionar el nuevo funcionario. O sea, las 3 reuniones eran para simplemente con todas las problemáticas que hay aquí en el departamento de Boyacá y organizar 3 reuniones de manera rápida simplemente para decirle, Mauricio, usted ya no va a pertenecer aquí a la Defensoría del Pueblo. Pues eso me pareció hasta de mal gusto. Y entonces por eso envié la renuncia diciéndole que me parecía de mal gusto que me hubieran pedido la renuncia pero ahí la presentaba. Entonces de esta manera presento la renuncia y ahí la presenté. Bueno, son formas, ¿no? Son formas Sí. de pedir las cosas. ¿Qué voy a hacer? Pedro Esaú, lo que Dios me indique. Sí tengo digamos, un tesoro importante en mi cabeza, que es conocer a centímetro todas las problemáticas de mi municipio, todas las problemáticas de la gente. Haber tenido el contacto con la gente me permitió conocer qué más ocurre por allí en el territorio, que aún a veces, siendo uno de Tunja, no conoce la problemática que hay en tal sector o en tal otro o en tal otro, y las falencias que tenemos. Digamos que eso ya es importante, conocer la problemática de nuestro municipio, me parece que es bien importante. Yo soy una persona muy creyente y todo lo que me ha pasado en mi vida, que mejor dicho, todo lo que he pedido, Dios es como muy misericordioso conmigo, muy generoso, y me ha dado más inclusive de lo que yo merezco. Tengo hoy es la tarea de recuperar a mis amigos que durante 4 años no tuve la oportunidad de llegar a la casa y sentarme con ellos y tomarme un tinto y entrar a la cocina y destapar la olla y comerme una papa con la gente en donde la mayoría de sitios uno es bien recibido. En esa tarea estoy, Pedro Esaú, mientras Dios me indica qué debo hacer. Lo que sí pienso es que no voy a renunciar a intervenir en las decisiones del Estado, no voy a renunciar a la buena política, a esa que nos inculcaron nuestros padres con honestidad, con vocación social. A eso sí no voy a renunciar porque sería como dejarles el camino libre a quienes quieren simplemente buscar intereses particulares, que también me di cuenta de muchas cosas de esas. Entonces, si uno se aleja, si uno se deja aburrir, entonces, digamos que les queda el camino libre para hacer lo que quieran con una sociedad que de verdad está muy vulnerable y que necesita el trabajo del Estado en pro de ellos. Digamos que eso vale la pena. No solamente yo lo debo pensar, eso lo debemos pensar es todos, es una obligación de todos nosotros. Pensar es en buscar los mejores para que sean los que les... Mire, yo le hacía una reflexión a algún amigo alguna vez, Pedro Esaú, en este sentido. ¿Cómo no voy a tener cargo de conciencia? Que durante unos años, que no me faltan muchos, unos años donde uno ya no tenga una capacidad activa de incursionar, de meterse, de intervenir, de todas esas cosas, y ver que sus hijos y sus hijas y las de los vecinos lucharon junto con sus padres para sacar una carrera adelante, para progresar, para estudiar y para tener una expectativa de vida. Y que se vean frustrados y que les toque dedicarse a otra cosa para la cual no se prepararon y ni les gusta, simplemente porque no hay oportunidades, yo me sentiría de verdad con un cargo de conciencia, decir, por culpa mía, por haber elegido mal, por culpa mía. Mire, los niños están en esa situación.
Los vecinos están en esta situación. La gente que yo quiero y que amo están en esta situación. O sea, es eso. Nosotros tenemos una obligación muy importante y nosotros a veces lo tomamos de manera folclórica. Usted que ha sido un crítico y un reflexivo y una persona crítica y reflexiva, pero Esaú, sabe que finalmente quizá la mayor obligación que tenemos nosotros como ciudadanos es buscar a las mejores personas para que le entreguen un mejor escenario a nuestros hijos. Si a nosotros hemos tenido dificultades, que ya estamos más para allá que para acá, ¿cómo serán nuestros hijos? Nosotros no quisiéramos ver a ellos sufriendo con 2 o 3 títulos, especialización, maestría, para nada, para que se dediquen a otra cosa que no les gusta y que no fue para la que se prepararon. Eso le debe doler a uno cuando uno llegue a determinada edad y diga, muestre, yo tengo la culpa. Pues claro que tengo la culpa. Claro que tengo la culpa porque no puedo, a sabiendas de que esta persona es corrupta, elegirla simplemente por X o Y circunstancia. Eso me parece que vale la pena que lo reflexionemos y hagamos, digamos, lo que nos toca hacer con responsabilidad. Hasta ahora, Pedro Esaú, le concluyo, voy a dedicarme a recuperar a mis amigos que durante 4 años los perdí, y amigas, durante 4 años los perdí por este trabajo, porque aquí lo que tocaba era, como le digo, a mí no me gusta el escritorio, a mí me gustaba estar en el territorio, y por allá fui, me gustaba 4, 5 horas en lomo de mula para ir a Pisba, Paya y a sus veredas, más que todo. Digamos que hay gente que está sufriendo por allá y que nosotros no sabemos. Eso le duele a uno. Mire, llegar a una población donde el Estado ni siquiera existe allá, eso es fuerte, eso es duro. Llegar a una población donde el Estado sí existe, pero no hace lo que le toca, eso es fuerte también, eso es duro. Uno hubiera querido muchísimo más como respuesta de parte de algunas instituciones. Pero digamos que avanzamos, digamos que hicimos un buen trabajo. Yo debo reconocer el trabajo que hicimos con entidades como la gobernación, las alcaldías, la alcaldía de Tunja, de Vitama, Sogamoso, de Muso, de La Victoria, de Pisba, Paya, fueron muy conscientes y digamos que acataron algunos requerimientos bien importantes. La población víctima del conflicto armado, Pedro Esaú, ese también es otro problema tenaz, ¿ve? Que trabajamos duro, fuerte, que hicimos unas actividades bien importantes en territorio para que se cumpla con lo que la ley ordena y la Constitución, para que esa gente que no escogió ser víctima esté sufriendo en los territorios y prácticamente los vean como una carga. No es así, son seres humanos que merecen toda la atención del Estado. Todo eso lo lleva a uno es simplemente a no renunciar y seguir en la lucha. Si uno renuncia, es dejar el equipo en inferioridad de condiciones. Es como cuando yo pertenezco a un equipo de fútbol, usted sabe que mi pasión es el fútbol. No hablamos de las falencias del deporte. A usted para hacer deporte, Pedro Esaú, le toca pagar, el Estado no le financia absolutamente nada. Los escenarios deportivos son muy escasos. ¿Cómo pretendemos formar una sociedad con unos niños, niñas, adolescentes bien formados si una de las estrategias más importantes es el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre y no existen casi? En algunos municipios no existen esos espacios y no hay nadie quien los recupere. Digamos, no solamente el espacio físico, sino las personas. Yo quisiera ver todas las canchas, todos los escenarios deportivos, todos los parques llenos de personas, digamos, como prevención a la salud mental, a la salud física. ¿Cuánto se evitaría el sistema de salud si
si nosotros buscamos como estrategia el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. Seguramente tendríamos una sociedad menos enferma. ¿Por qué en las grandes potencias le meten tanto dinero, tantos recursos a este sector, al sector deportivo, recreativo, esparcimiento? Pues porque saben que esa es una forma de prevención y de no gastarse tanto la plata en salud. Porque si nosotros acompañamos a nuestros niños, niñas y adolescentes para que tengan una formación saludable, con buenos hábitos, inmersos en el deporte, la recreación, pues el día de mañana no se van a enfermar. Entonces le sale más barato al Estado, pero no hemos comprendido ese tema. Ese tema me parece que también vale la pena tenerlo en cuenta, porque aquí nosotros, ese sector, ese es como lo que sobra, y el presupuesto lo cuadramos, y para el deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo. Si su merced no tiene para alquilar una sintética, pues no puede jugar. No puede jugar. Si no tiene para una inscripción de un campeonato que arman allí en un barrio, si no tiene para inscripción, pues no puede jugar. Entonces, ¿a qué se dedica? Pues a los otros escenarios que nos muestran, a los bares, las tabernas, el trago, la drogadicción, el alcoholismo. Eso es lo que si no le ofrecemos a nuestros niños esos escenarios, pues caen en eso, en la drogadicción, en el alcoholismo, en el tabaquismo, a los embarazos a temprana edad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ve? Son apenas algunos pincelazos, Pedro Esaú, que tengo aquí en la cabeza, y que algún día Dios me indicará para dónde cogeré. Pues ahí vamos a seguir luchando, trabajando. No me voy a retirar, voy a seguir. Porque, como le digo, eso es como cuando un equipo de fútbol, mire que me fui para el equipo de fútbol y empecé a hablar de fútbol. Salgamos rápido, no hay que empiece a hablar de los refuerzos de los equipos profesionales, de nuestros equipos de Patriotas y de Chicó, etcétera. Pero eso es como, por ejemplo, cuando yo pertenezco a un equipo de fútbol y me siento un tricítico cansado, entonces me retiro. Pues dejo el equipo con 10 a merced del equipo que está al frente, y seguramente perdemos la partida, con toda seguridad. Y si lo hacen los demás así, pues el equipo entonces queda con 9, y así sucesivamente, hasta que el equipo queda, el de al frente, queda para jugar solitico, y puede meter todas las goleadas que ellos quieran, y eso precisamente es lo que pretenden algunos sectores. Bueno, qué placer haberlo oído, nos extendimos un poco y contar esta experiencia, compartir esta experiencia de vida de este tiempo al frente de una institución como la Defensoría del Pueblo. Se nos quedó, por ejemplo, el tema de la relación con la policía y toda esta controversia de la autoridad, del conflicto con los estudiantes, con la sociedad, en las movilizaciones, todas estas cosas, pero habrá otra oportunidad. Mauricio Reyes Camargo, muchas gracias por estar en estos minutos con nosotros y charlar. Yo no sé cuántas personas nos habrán visto, pero que ojalá las cosas induzcan a pensar en otros discursos, en otros escenarios, en otras posibilidades, porque después de la pandemia, después de todas estas cosas, habrá que reformular muchas cosas en nuestras vidas, tanto personales como colectivas. De veras que muchas gracias por estar con nosotros en este tiempo. Muy amable, Mauricio. Saúl, muchísimas gracias a usted por esta labor tan titánica que hace en estos momentos. De verdad lo sigo admirando. Usted lo sabe, se lo he dicho personalmente, gracias. No porque estemos hoy al aire, se lo he dicho personalmente. Eso de que cuando uno opina contrario a lo que opina la generalidad, pues eso es titánico. Pararse uno y contradecir lo que la mayoría dice, pues eso no es fácil, eso toca tener el cinturón bien puesto. Por eso admiro a todo el periodismo objetivo. Hay uno que otro que a veces dicen cosas que no, y yo salgo a confrontarlos, vean, de la mejor manera y de la manera más respetuosa. Lo he hecho en estos últimos días. Algunos que
publicaron por allí que yo no había presentado la renuncia y que por eso fue que me declararon asistente. No, eso tienen que, les dije, tienen que documentarse. Yo sí presenté la renuncia, aquí está. Entonces, y les conté todo lo que había pasado. Bueno, muchísimas gracias por haberme tenido en cuenta. Qué bacano que esté en estos espacios. Chévere, ojalá Dios nos dé oportunidad para estar de manera presencial nuevamente. Le agradezco muchísimo, le pido a Dios y a la Virgencita para que los siga apoyando a todos ustedes. Los quiero muchísimo. Gracias por todo el apoyo que desde la Defensoría nos dieron. A todo el periodismo fueron fundamentales. Debo reconocerlo también, no solamente aquí en Tunja, en todos, el apoyo del periodismo de Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, fue fundamental, fue espectacular. Ahora tengo también también por estos medios, en el municipio de Chiquinquirá, el occidente, la gente lo recuerda a uno con cariño. A ellos también los quiero muchísimo porque son gente muy sufrida, son gente berraca que han surgido de la nada, han surgido con simplemente fuerza, con todos los problemas que tienen ellos y han salido adelante. Eso es de admirar, eso no se puede olvidar. Las mujeres, los hombres allí, los niños, las niñas han sido gente titánica, gente berraca como lo son ustedes. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, pero Saúl, muy amable, un saludo a todos ustedes, un abrazo a la distancia. Espero que Dios nos permita vernos pronto. Aquí estoy, un amigo para en lo que a mi alcance esté. Pedro Esaú, con mucho gusto tengo la mano extendida para que junto con la de ustedes saquemos adelante esta sociedad. Que Dios los bendiga. Muy amable. Buen día. Muchísimas gracias, muy gentil.